Cuando Jaime recibió la llamada del notario, pensó que se trataba de un error. No esperaba heredar nada de su abuela materna. No después de tantos años sin contacto. No después de un silencio tan largo que se volvió costumbre. Pero el nombre estaba claro en el documento. Jaime Ortega Ruiz, heredero único de la propiedad ubicada en Santa Lucía del Canto, León. Recordaba apenas fragmentos, veranos breves, olor a humedad, pasillos largos y fríos, la risa de su madre cuando era joven, antes de que todo se deshiciera con su muerte. Después, la distancia con la abuela fue automática. Su padre lo llevó lejos. Nunca volvieron. A sus 34 años, Jaime tenía una vida que podría describirse como normal. Un trabajo en una editorial pequeña, una relación inestable, un apartamento de alquiler con plantas que siempre olvidaba regar. Aceptó el viaje como quien abre una carta que no esperaba. Un cierre pendiente, quizás. El pueblo estaba más vacío de lo que imaginaba. Apenas 20 casas dispersas entre colinas, una iglesia pequeña, un bar cerrado por reformas y un silencio que se oía. La casa de su abuela se alzaba al final de una calle sin asfaltar, como una fortaleza vencida por el tiempo. Tenía la fachada de piedra gris cubierta de enredaderas secas y las ventanas protegidas con contraventanas de madera hinchada por la humedad. La llave oxidada encajó sin resistencia. La puerta crujió como si le costara abrirse después de tanto tiempo cerrada. Un olor a madera vieja y alcanfor lo envolvió. Todo estaba intacto, como si su abuela hubiera salido un momento y fuera a regresar con el pan. Había tazas en el fregadero, una radio antigua sobre la mesa del comedor y un jarrón de flores secas como testigo del tiempo detenido. Fue en el segundo día, mientras exploraba el piso superior, cuando lo encontró. Una puerta que no recordaba, o que quizá de niño nunca se atrevió a abrir. Estaba al final del pasillo, justo después del dormitorio principal. Era una puerta baja, estrecha, sin pomo visible. Al empujarla, cedió con un sonido sordo. Dentro, una habitación pequeña, casi un desván. Había cajas cubiertas con sábanas blancas, una mecedora, y en la pared del fondo, colgado con firmeza, un cuadro. Y no era cualquier cuadro. La pintura mostraba a una mujer de unos 30 años, pelo castaño recogido en un moño bajo, piel clara, labios cerrados con una expresión casi resignada. Vestía un abrigo oscuro, sin joyas, sin detalles. Pero lo más desconcertante eran sus ojos. Miraban fijamente al espectador, con una intensidad que le incomodó al instante. Jaime retrocedió un paso. No reconocía a la mujer, pero le resultaba familiar, como si la hubiera visto en sueños o en algún recuerdo mal archivado. Pasó horas ese día sentado frente al cuadro. La luz que se filtraba por una pequeña ventana cambiaba la expresión de la mujer. A veces parecía triste, otras enojada, y por momentos parecía querer decir algo, como si el cuadro no estuviera colgado allí, sino atrapado. Esa noche soñó con la habitación, solo que no estaba vacía. La mujer del cuadro estaba sentada en la mecedora, lo miraba en silencio y sonreía. Al despertar bajó las escaleras desorientado. El reloj marcaba las 3:19 de la madrugada. La radio que él no había encendido sonaba con una voz lejana, distorsionada como si alguien hablara en otra habitación. Cuando entró al comedor, la radio estaba apagada. El cuadro lo llamaba. Volvió al desván. Lo miró de nuevo, y entonces notó algo nuevo. En el marco, casi imperceptible, había un nombre grabado: Elena, 1963. Jaime repitió el nombre en voz baja, y algo se movió dentro de él. Su madre se llamaba Ana, su abuela, Dolores. Nunca oyó hablar de ninguna Elena en la familia. Buscó entre las cajas, papeles, álbumes de fotos, facturas, cartas. En una caja metálica encontró una carpeta amarilla, con letras desvaídas.
Instituto Psiquiátrico Nuestra Señora del Silencio. Dentro había informes médicos, uno fechado en 1971, paciente. Elena R. Ortega, diagnóstico. Alucinaciones auditivas. Desdoblamiento de personalidad, tendencia al aislamiento extremo. Otro documento indicaba una fecha de ingreso, 14 de febrero de 1964. La ficha incluía una foto. Jaime sintió cómo se le encogía el pecho. Era la mujer del cuadro, solo que más joven. Pero los ojos eran los mismos, fijos, dolientes. Y entonces algo más lo heló por dentro. El apellido, Ortega. El suyo. Siguió leyendo. Estado civil soltera, hija única. Profesión profesora de arte. Dirección anterior, calle del Fresno 18, Santa Lucía del Canto. La misma dirección de la casa en la que estaba. Jaime sintió que el suelo se le movía. ¿Quién era Elena? ¿Por qué nadie le habló de ella? ¿Por qué su abuela guardaba su retrato escondido? ¿Y por qué la miraba como si la conociera? Esa noche no pudo dormir. Llenó la casa de notas, conectando fechas y nombres. Elena Ortega había vivido allí, había sido internada en un hospital psiquiátrico y había desaparecido de los registros después de 1973. No había acta de defunción, no había familiares registrados, solo informes sueltos y un retrato en una habitación cerrada. El tercer día, mientras desayunaba, alguien llamó a la puerta. Era una mujer mayor, de unos 80 años, con un abrigo de lana y un bastón torcido. Tenía los ojos claros y la voz firme. ¿Tú eres el nieto de Dolores? Jaime asintió. Soy Consuelo, vecina de toda la vida. Estuve esperando a que vinieras. Necesito decirte algo. Entró sin pedir permiso, como si la casa aún la conociera. Se sentó en la silla del comedor y observó el lugar como quien vuelve al pasado. Dolores era una mujer dura, dijo, sin que Jaime preguntara. Pero lo que le hizo a su hermana no tiene perdón. Jaime frunció el ceño. ¿Su hermana? Sí, Elena, la de la pintura del desván. ¿La encontraste? Él asintió sin palabras. Era artista, silenciosa, muy sensible. Decía cosas raras, hablaba de sueños, de voces. Dolores decía que estaba loca. La encerró sin que nadie pudiera intervenir. Yo intenté ayudar, pero en esa época las decisiones las tomaba la familia. Y Dolores era la única con autoridad legal. Jaime tragó saliva. ¿Y qué pasó con ella? Consuelo lo miró con tristeza. Eso deberías preguntárselo a tu abuela, aunque me temo que ya no puede responderte. Se levantó sin más. Antes de irse, dejó una llave sobre la mesa. Eso abre la trampilla del desván, donde guardaron las cosas que nadie debía ver. Si decides abrirla, prepárate para saber más de lo que esperabas. Salió sin despedirse. Esa noche, Jaime subió al desván con la llave. Apartó la alfombra del suelo y encontró la trampilla. Al abrirla, un aire viciado escapó del hueco. Dentro, entre polvo y telarañas, había una caja pequeña de madera tallada. Dentro, dibujos a carbón, cartas, un diario y algo más. Un sobre dirigido a quien algún día se atreva a mirar. Con manos temblorosas lo abrió. La carta estaba escrita con una caligrafía temblorosa pero firme. Era de Elena. Narraba cómo su hermana la había encerrado, acusándola de locura. Cómo había sido dopada, manipulada y mantenida aislada durante años. Y cómo, cuando descubrió que estaba embarazada, Dolores decidió borrar todo rastro. Jaime sintió un escalofrío. ¿Embarazada? La carta terminaba con una frase que lo dejó sin aliento. A mi hijo, si algún día encuentras esto, quiero que sepas que nunca fue tu culpa. Que soñaba contigo cada noche, que luché lo que pude. El mundo de Jaime se quebró en ese momento. ¿Su madre no era su madre? ¿Era su tía? ¿Había crecido bajo una mentira tejida por una abuela que borró a su propia hermana? Cerró los ojos, y por primera vez, en la oscuridad, no vio el cuadro. Vio a Elena, sonriendo. No desde el lienzo, sino desde un recuerdo que nunca tuvo, pero que ahora lo habitaba.
Durante 2 días, Jaime no salió de la casa. Se dedicó a leer y releer el diario de Elena. Las páginas estaban amarillentas, algunas manchadas por lágrimas antiguas, otras con dibujos rápidos de un niño en brazos, una mujer detrás de una ventana. El retrato de Dolores con expresión severa, cruel. En cada página, una verdad desgarradora. Elena había quedado embarazada durante su encierro. No mencionaba al padre, solo decía que fue fruto de un instante de libertad que Dolores jamás le perdonó. Cuando dio a luz, le quitaron al niño. Según ella, fue su hermana quien lo registró como propio. Su hijo fue criado por Dolores como si fuera suyo. Y su madre biológica, encerrada hasta desaparecer de los registros. Jaime no podía respirar. Las fechas coincidían. Todo coincidía. Él había sido criado por Dolores creyendo que era su abuela. Pero, si Elena decía la verdad, entonces, ¿era su madre? El silencio de la casa era ahora un abismo. No había forma de preguntarle a Dolores, ya fallecida. No había forma de verificar los registros. Los documentos oficiales mostraban que Ana, la supuesta hija de Dolores, había muerto en un accidente cuando Jaime tenía 11 años. Pero no había rastro alguno de Elena desde los años 70. Elena, la mujer del cuadro, la que lo miraba con intensidad, con tristeza, con amor contenido. Una noche, mientras trataba de dormir en el salón, un ruido sordo lo despertó. Provenía del piso de arriba. Se levantó, corazón desbocado, y subió con cautela. Al llegar al desván, lo encontró abierto. La ventana pequeña estaba entreabierta. La pintura ya no colgaba de la pared, estaba en el suelo, boca abajo. Lo levantó con cuidado, y entonces lo vio. El rostro de Elena seguía allí. Pero había un detalle que antes no estaba. En el fondo del cuadro, pintado con un trazo leve, casi imperceptible, había una silueta de un niño. Estaba de espaldas, y en la parte inferior del cuadro, una inscripción nueva. Te encontré. Jaime retrocedió. No entendía cómo era posible. El cuadro estaba pintado al óleo. No había marcas de restauración. Nadie había entrado en la casa. No había explicaciones racionales. Pero allí estaba. Una nueva pincelada, un mensaje. Esa misma mañana decidió actuar. Tomó la carpeta con los informes médicos, el diario, las cartas y fue al Registro Civil de León. Pasó horas revisando actas antiguas. Examinó los libros de nacimientos de 1989, su año. En el índice su nombre estaba allí, Jaime Ortega. Madre, Ana Ruiz. Padre, no consta. Pero entonces algo más llamó su atención. En 1989 hubo otro nacimiento registrado, con nombre desconocido. Solo figura el número de expediente médico, el mismo que aparecía en los informes de Elena. La coincidencia era demasiado precisa. Volvió a la casa con una certeza difícil de sostener. Su historia, tal como la conocía, estaba construida sobre una mentira. Quiso buscar más respuestas. Llamó al número del Instituto Psiquiátrico, que ya no existía. Lo remitieron al archivo histórico de la Diputación. Y allí, entre legajos mal conservados, encontró el informe final. Elena Ortega Ruiz, declarada desaparecida en 1973 tras un incendio en el ala norte del instituto. No se recuperó cuerpo. Caso cerrado por presunta muerte accidental. Un incendio. Sin restos. Caso cerrado. Pero lo que más lo desarmó fue una anotación a mano al final del expediente. Posible fuga, sospecha no confirmada. ¿Y si Elena había escapado? ¿Y si no estaba muerta? Esa noche, Jaime bajó a la cocina y preparó una infusión. Intentaba calmar la mente, pero los pensamientos iban y venían como relámpagos. Fue entonces cuando notó una figura al otro lado de la ventana. Una mujer, parada en medio del jardín, bajo la luz tenue de la farola exterior. Salió sin pensarlo. La puerta principal estaba abierta, aunque él recordaba haberla cerrado. Al llegar al jardín no había nadie. Caminó hasta el seto del fondo. Nada. Solo silencio. Y entonces lo vio. Una flor fresca, una dalia blanca.
la misma que aparecía en los dibujos de Elena en su diario, junto a su firma. La flor estaba sobre una piedra que parecía colocada con intención. Debajo, un compartimento oculto, dentro, una caja de madera, y dentro de la caja, una cámara de fotos antigua. La encendió. Sorprendentemente funcionaba. Había una única foto, una imagen borrosa, nocturna, de alguien pintando un cuadro. No se le veía el rostro, solo las manos. Y el trazo firme sobre un lienzo. Jaime sintió que esa foto era reciente. Al día siguiente volvió al pueblo. Habló con los pocos vecinos que aún vivían allí. Preguntó por Elena. Nadie recordaba haberla visto. Pero una mujer mayor, casi ciega, le dijo algo al oído. Dicen que hay una ermita abandonada en el bosque. Allí vivió alguien hace años. Una mujer que no hablaba, que pintaba en silencio. La llamaban la Silente. Nadie sabe quién era. No lo dudo. Siguió las indicaciones hasta la ermita. El camino estaba cubierto de maleza, pero era transitable. Al llegar encontró una pequeña construcción de piedra, con el techo medio derrumbado, pero aún habitable. Entró, y allí en el interior polvoriento, lo supo. Esa fue la casa de Elena después del incendio. Había lienzos, retratos, todos con la misma firma, E. Ortega. Uno en especial lo dejó sin aliento. Era él, Jaime, niño, sentado sobre una manta, con un peluche en la mano. No había duda, él había estado allí. En una pequeña estantería encontró una nota doblada. Si estás leyendo esto, es porque lograste recordar. El corazón le latía con violencia. La nota continuaba. Me escondí aquí para protegernos. Te cuidé en secreto hasta que tu tía me encontró. Me quitó de nuevo la voz, pero no el amor. Fuiste lo único que valió la pena. Y si un día regresaste a casa, era porque la verdad estaba lista para encontrarte. A veces el amor no necesita gritar, solo esperar. Jaime cayó de rodillas. Recordó. Flasazos. Un columpio colgando de un árbol. Una voz suave cantando en la oscuridad. Una mujer con la mirada intensa, pintando en silencio. Un cuadro en proceso. Una despedida. Y la promesa de que volverían a encontrarse. 3 meses después, Jaime regresó a Madrid. Vendió la casa de la ciudad, volvió a Santa Lucía. Restauró la casa de su abuela, ahora suya, pero convirtió el desván en un taller de arte. Colgó los cuadros de Elena en las paredes. Hizo una exposición en León con su obra. Nadie conocía a la pintora. Pronto se corrió la voz de que había sido una mujer misteriosa, recluida, olvidada por la historia, hasta que su hijo la rescató. Nunca encontró el cuerpo de Elena. Nunca apareció una tumba. Pero cada mañana, al subir al desván, encontraba una flor nueva en el alféizar de la ventana. Una dalia blanca. Jaime no volvió a soñar con ella, porque ya no era necesario. Ahora vivía con ella en cada trazo, en cada silencio, y cuando alguien le preguntaba por el cuadro de la mujer que miraba fijamente, él sonreía. No es un cuadro, es un reencuentro.